Si os digo que llevo 12 años esperando esta tablet, creedme que no exagero en absoluto. Básicamente es una tablet muy potente, con Windows, un buen lápiz y a un precio justo, que incluso si la comparamos con sus rivales, podría decirse que es barata y todo. Y que a pesar de ser una de las tablets más interesantes que han salido en años, por culpa de haber tenido de los marketing menos acertados que he visto en mi vida, no está petándolo como debería. Se trata de la Minis Forum V3 y la llevo usando más o menos un mes. Y me la he comprado porque de verdad quiero que haya una V4 o V3.2 o como les dé la gana llamarla, pero de verdad que creo que esta tablet tiene que salir adelante por el bien de todos los artistas digitales. Y no digo solamente por ilustradores, digo también por fotógrafos, diseñadores 3D, diseñadores, absolutamente todo tipo de creativos. De verdad, esta tablet es la leche. Y es que si la comparamos con una Surface Pro es más potente, más grande, tiene una pantalla texturizada, también es compatible con lápices MPP 2.6, más RAM, más almacenamiento y en general es mucho, pero que mucho más barata. Y es que es la tablet Windows que muchos artistas llevamos pidiendo más de una década, aunque como luego veremos, al ser la primera tablet que saca Minis Forum, tiene algunos puntos en los que falla un poco. Pero a ver, si es tan buena, ¿por qué demonios no está petándolo? Bueno, la respuesta creo que es sencilla. El marketing. Esta tableta ha tenido el peor marketing que he visto en muchísimo tiempo. Y es que la han anunciado únicamente con youtubers que hacen vídeos de gaming, vídeos buenísimos, pero la van a juzgar como equipo para jugar. Y aunque puedes jugar en esta tablet y al tener el mismo chip va a ir igual de bien que una ROG Ally o una Lenovo Legion, clarísimamente no está pensada para eso. Y es que si la comparamos con esas consolas es más cara y aunque pudieses engancharle unos mandos como los de la Switch sería súper aparatosa. Y así pasa que el 99% de comentarios de esos vídeos son de gente diciendo que es muy cara, muy grande y comparándolo con cosas que nunca se debería de haber comparado. Pero es que es normal, se han querido comparar con ese mercado cuando deberían haberlo hecho con la Surface Pro, la Wacom Mobile o la Canvas Studio 16, a las cuales os digo desde ya que no solo humilla en potencia, también lo hace en precio. Y alguno puede pensar que también se podría comparar con la Tab S9 Ultra, el iPad Pro o el Air de 13 pulgadas, y es verdad que se puede comparar con ellas y a igualdad de precios esta ofrece muchísimo más que esas tablets, pero esa comparativa es bastante más complicada y creo que se merece su propio vídeo aparte. Igualmente luego hablaré un poco de eso. Se trata de una tablet enorme de 14 pulgadas y que pesa 930 gramos. Literalmente es como una Tab S9 Ultra, pero más gordita. Y a ver, es verdad que esos 200 gramos extra se notan respecto a la S9 Ultra, pero son igual de manejables o de poco manejables, como prefiráis verlo. Y como ya es costumbre en las tablets Windows, los marcos son asimétricos. Horrible, pero te acabas acostumbrando. Pero para la siguiente versión, por favor, ponedle marcos simétricos. No creo que sea tan difícil si hasta tabletas de 200 euros los tienen. Y la pantalla es IPS de 165 Hz y 16 décimos de formato. Preferiría que fuese un poco más cuadrada, como un 3 medios, pero para trabajar con programas con muchos paneles, la verdad es que está bastante bien. La tablet en sí es premium y de buena calidad, pero no se siente tan premium como una Surface, un iPad Pro o una Tab S9 Ultra. Y el diseño yo diría que es un poco como brutalista, va únicamente a lo funcional, lo cual a mí personalmente es algo que me gusta bastante. Como veis, tiene unos agujeros para la ventilación enormes que ya nos dicen que esta tablet va a ser bastante potente. Tiene dos puertos USB-C 4.0 completos a la derecha, por lo que puedes conectar una gráfica externa, dos monitores y un montón de cosas. Y a la izquierda tiene un lector SD de alta velocidad en el que las tarjetas sobresalen de él un poco, pero venden adaptadores recortados para que no sobresalga tanto. También los botones de subir y bajar el volumen y otro puerto USB-C que este es un poco especial, porque no puedes conectarle nada por él ni cargarla, sirve únicamente para usar esta tablet como si fuese un monitor externo con otros dispositivos. Este puerto lo han llamado V-Link y era una de las cosas que más me llamaba la atención de esta tablet, pero ahora preferiría un puerto USB-C normal. Aunque puede tener su utilidad para ciertas personas y es una buena idea, lo veo bastante inútil ahora mismo. Para usarlo hay que apagar la tablet y conectarla a otro ordenador. Y puedes utilizar el teclado y el trackpad de esta manera, pero la pantalla tan solo va a 60 Hz y ni el táctil ni el lápiz funcionan, que es lo que más me llamaba la atención. Poder usarla como una tableta gráfica con ordenadores aún más potentes, pero no se puede. Y en mi opinión, si no consiguen hacer esto para la siguiente versión, mejor que le pongan un puerto USB normal, o al menos que lo pongan al otro lado para poder cargar la tablet desde los dos lados. Tiene 4 altavoces, que son buenos para un portátil, pero regulares si los comparo con casi cualquier otra tablet. No entiendo por qué, pero las tablets tienen mejores altavoces que los portátiles por regla general.
Y por cierto, la tablet viene con un cargador y un cable USB-C a USB-C completo, con señal de vídeo y es de alta velocidad. Esto es raro que lo incluya cualquier fabricante y son cables caros, así que un puntazo para Minisforum. Y sobre los complementos, a diferencia de los iPads o de las tablets Android, donde no siento ninguna necesidad de tener un teclado y un ratón, en Windows es 100% necesario. Lo bueno es que en esta tablet la funda teclado, a diferencia de la Surface Pro o el iPad Pro, viene incluida y es de buenísima calidad. He visto alguna review en la que se quejaban de la calidad y ponían en duda su durabilidad y de verdad que yo no sé qué tableta han probado para decir eso, porque esta no ha sido. La calidad y los acabados son buenísimos, un poquito por debajo de lo que encontramos en la Surface Pro, las Tab S9 o el iPad Pro, pero solo un poco peor y viene incluido en el precio, no te cuesta 400 euros aparte. El teclado tiene un imán para ponerlo en una posición más cómoda de escritura y lo mismo, en algunas reviews mencionan que es débil. Yo no sé cómo usarán el teclado, pero yo lo he estado usando mucho y no se me ha ido de la posición en ningún momento. A menos claro que esté buscando quitarlo, pero entonces es lo que quiero hacer. Y la verdad que no suelo hacer mucho hincapié en los teclados, pero lo cierto es que me ha encantado. Personalmente es de los teclados en los que he estado más cómodo escribiendo en toda mi vida. Muy buena separación, recorrido de las teclas y bueno, en general es un teclado en el que da gusto escribir. El trackpad, por otro lado, tiene buen tamaño sin ser gigante e igualmente es muy suave y preciso y agradable de usar. Eso sí, estaría genial que ofreciesen más distribuciones como la española, pero entiendo que es una nueva apuesta y es un producto muy de nicho. Pero tengo que decir que para escribir prefiero el Magic Keyboard o un portátil normal, no porque me guste más el teclado, sino por la sencilla razón de que puedes ponértelo encima de las piernas y ocupa mucho menos espacio en una mesa. Pero para mi uso como artista prefiero con mucho este formato, porque es un stand de dibujo incorporado el cual se aguanta muy bien en muchas posiciones. Por cierto, se dobla por la parte de arriba precisamente para no obstruir la ventilación. Yo creo que es algo de cajón, pero en muchas reviews no se daban cuenta de ese punto. Y creo que uno de los puntos que hacen más interesantes a esta tablet es su potencia. La tableta viene con un poderosísimo Ryzen 7 8840U, que básicamente es el mismo chip que usa la Asus ROG Ally, pero con una NPU, la cual, pues bueno, sirve básicamente para desenfocar el fondo durante videollamadas y acelerar algunas tareas muy concretas de programas que se cuentan con los dedos de una mano. Y en mi experiencia no se nota en absoluto que esté ahí. Y la V3 está en dos variantes, de 16 y 32 GB de RAM. Esta es la de 32, pero 16 GB me parecen suficientes para la mayoría de usos. Y para mí este chip no es nuevo, realmente llevo 2 años trabajando con el 6800U, que es el modelo anterior. Y es más, durante más de un año estuve trabajando exclusivamente con él, editando todos los vídeos del canal, haciendo mis ilustraciones, editando fotos, modelado 3D, jugar, vamos, todo lo que hago con el ordenador, que no es poco precisamente. Y si ese sigue siendo un chip muy solvente a día de hoy, pues este lo es todavía más. Pero hay un punto que hay que mencionar, el rendimiento de la tablet es brutal, conectada o sin conectar, pero está limitada a 18 vatios cuando lo usamos sin conectar. Este es un límite completamente impuesto por Minisforum para evitar drenar la batería muy rápido y que nos podamos quemar al usarla como tablet. Pero este límite no es por un tema de sobrecalentamiento, porque las temperaturas de esta tablet son de las más controladas que he visto a pesar de ser muy silenciosa y aguanta de manera continuada incluso consumos de 30 vatios sin bajadas de rendimiento. Por eso mismo creo que estaría bien que con una actualización nos permitan deslimitarla al usarla sin conectar, quizá con una advertencia para que no te quemes, pero para sacarle la máxima potencia hay que usarla enchufada ahora mismo. Aún así, como vais a ver, el rendimiento que da desconectada o conectada es buenísimo igualmente. Y es que he estado editando al completo varios vídeos del canal en 4K en DaVinci Resolve con él y de las dos maneras lo hace perfectamente. He podido editar muy fluido. Claro que en renderizado no es como un sobremesa con una gráfica dedicada, pero en general se edita genial e incluso con los medios más pesados como estos de mi capturadora de OBS, que por experiencia son complicados de editar incluso para un sobremesa, con bajarle la resolución a la línea del tiempo los mueve a la perfección. Y para mí una de las razones principales de comprarme esta tablet es para editar cuando esté de viaje o fuera del estudio, y ya os digo que cumple perfectamente ese punto. En Blender, por otro lado, tenemos dos formas de verlo, en renderizado, en lo cual cumple justito y comparado con las gráficas que hay en sobremesa actualmente, pues no tiene nada que hacer, pero se puede usar perfectamente. O, como yo creo que tiene más sentido verlo, es para modelado, escultura y en general trabajo real, lo cual mueve muy bien. Es cierto que los proyectos más grandes y pesados se le atascan un poco, pero aún así es capaz de moverlos y se puede trabajar en ellos sin grandes complicaciones. Y si hace bien todo esto, ya os estaréis imaginando que los programas de edición y pintura los mueve como si nada. Photoshop, Lightroom, Affinity Photo, Krita, Clip Studio Paint, Adobe Fresco, todos los mueve sin despeinarse. Bueno, de Clip Studio Paint concretamente, en este otro vídeo de aquí encontré que no parece llevarse especialmente bien con Ryzen, y encontré bastantes más cosas, así que si sueles usar ese programa, te recomiendo bastante verlo. Pero lo que más me ha gustado de todo es que no hace nada de ruido trabajando, tan solo cuando lo aprietas a tope hace ruido, pero eso
sí, el ruido máximo es el ruido mínimo de muchísimos portátiles, pero por supuesto hace más ruido que un iPad Pro o una Tab S9, porque directamente esas no hacen ninguno nunca. Pero a diferencia de esas tablets, esta puede mover absolutamente cualquier juego AAA o programa, no estás limitado por el sistema operativo en ese sentido, y el rendimiento que da es el mismo o mejor que el de una ROG Ally o cualquier consola con el mismo chip. Incluso desenchufada es suficiente para jugar a lo que sea, mueve muy bien los juegos y se ven genial, pero es cierto que en esta pantalla de 14 pulgadas se nota un poco más que no llega a los mismos gráficos que un sobremesa o un portátil con gráfica dedicada. Sinceramente, yo si buscase algo principalmente para jugar, me iría más a por una Steam Deck, una Winmax 2 o una ROG Ally. Aquí creo que el gaming es algo completamente secundario, aunque cumple con nota en él. Eso sí, en los juegos más exigentes espera como mucho 2 horas de batería. Y digo que es secundario porque si te compras una tablet y no una consola o un portátil es precisamente para usarla como tablet, y una de las cosas para las que más se usan las tablets es para dibujar. Así que, ¿qué tal es la experiencia de dibujo? Pues tengo que deciros que es una maldita delicia. Su pantalla texturizada junto con su lápiz me da una experiencia muy pero que muy parecida a la de una Cintiq Pro. Peor en ciertos aspectos, sí, pero en lo importante es muy parecida. Y de verdad me emociona al decir que por fin hay una tablet Windows potente a un precio justo y en la que el lápiz funciona bien. Llevo más de 10 años esperando por este momento. Está un pasito o dos por detrás del de Wacom, el de XP Pen, el Apple Pencil o el S Pen, pero funciona de sobra para dibujar sin notar nada raro. Y junto a la textura tan buena que tiene, he estado trabajando súper cómodo en ella, tanto para bocetar, entintar, pintar, todo, lo hace muy pero que muy bien. Y es que parece que MPP 2.6 es una mejora real incluso con lápices MPP 2.0 como este de Minisforum. Y la gracia de esto es que hay un montón de lápices distintos. Por ejemplo, este MetaPen 3 Pro da incluso más control de la presión y el trazo, pero tengo que decir que los botones táctiles fallan más que una escopeta de feria, así que recomiendo comprar más el de Minisforum, que funciona muy bien, al menos en esta tablet. Y es que, por ejemplo, este Renacer 520C funciona peor que los otros dos, por lo que sigue habiendo inconsistencias entre los lápices. El control de la inclinación y de la presión van muy bien, hay unas ondas ligerísimas en puntos muy concretos de la pantalla, las cuales en el uso real no he notado ni me han afectado en absoluto mientras dibujaba, tan solo aparecen más pronunciadas al inclinar muchísimo el lápiz y dibujar muy lento, cosa que en un uso real no he hecho en mi vida. Y aún así, si me preguntas a mí, entran dentro de lo aceptable. De verdad, son tan ligeras que he trabajado casi todo el rato sin ningún estabilizador, y si no fuese por el historial de las tabletas Windows con este problema, pues ni lo mencionaría. Y otro punto en el que parece que ha mejorado MPP 2.6 es en el rechazo de palma. Mi experiencia usándola es que me ha funcionado igual de bien que en iPad o en Android. Y eso es un gran avance, porque si recordáis mis últimas reviews de tablets Windows, este era el problema que más me molestaba con diferencia. Pues con esta no lo he tenido. Tanto es así que, como veis, no he tenido la necesidad de ponerme los paneles de Krita en el otro lado de la pantalla para evitar toques falsos. Y además, gracias a los 165 Hz, la pantalla es muy pero que muy fluida y los programas tienen muy poco lag. Esto no es 100% por eso, pero para no alargarme lo voy a dejar ahí. Pero no todo es bueno. Y es que el panel no llega a detectar al 100% los bordes y pega un pequeño salto justo al llegar. Y no llega a ser un problema porque lo sigue detectando bien y he podido clicar incluso en los iconos más pequeños sin problemas de precisión, y nadie dibuja en el borde de la pantalla, por lo que no es un problema, pero sí que es un punto a mejorar. También, aunque el lápiz es cómodo y no es de mala calidad, tampoco es que sea buena, no es un lápiz que pueda decir que sea premium, por cosas como que la punta tiene un poco de juego, y no se nota al usarlo, pero es algo que le baja puntos, aunque claro, cuesta 15 euros y no 100 como otros lápices, y funciona bien, que es lo importante, pero de verdad yo creo que no pasaría nada porque costase 50 euros y fuese más premium. Otro detalle es que el lápiz no se enciende solo, hay que darle al botón de abajo para hacerlo, y aunque no es para tanto, es un poco molesto. Además, como en todas las tablets Windows, los botones no son configurables, a menos que utilices aplicaciones de terceros que son de pago y funcionan bastante regular. Esto es una cosa de Microsoft, pero si pudiesen hacer algo desde Minisforum, pues estaría muy bien, la verdad. Además, este lápiz, aunque tiene imanes para dejarlo arriba, tengo que decir que son demasiado débiles y se cae un montón de veces, pues no se carga de manera magnética. Se carga por USB-C y la batería le dura mucho y se carga muy rápido. De nuevo, no es un problema, pero en este detalle es peor que su competencia. Pero bueno, por lo menos no hacen como con la Surface Pro, que te obligan a comprar un teclado de 200 euros si quieres llevar y cargar tu lápiz con la tablet, que luego decimos de Apple, pero Microsoft yo creo que les gana en este sentido. Y por último, el lápiz está justo al lado de la salida de ventilación y se puede llegar a poner muy pero que muy calentito. No con un uso normal, pero cuando le metes caña a la tablet jugando o renderizando, puede quemar. Así que ahí veo un fallo de diseño, y sinceramente yo cuando vayáis a jugar os recomiendo quitarlo. Que por cierto, cuando la usas para dibujar no quema, como mucho se pone un poco caliente en la parte de arriba.
Pero eso sí, si estás renderizando, jugando, paras y te quieres poner a dibujar, vas a tener que dejarla enfriarse un rato porque quema. Quema nivel no puedo poner la mano más de medio segundo en esta zona de aquí de la pantalla. Aunque también es verdad que este mes estamos a casi 40 grados en Madrid, como podéis ver porque me estoy muriendo grabando esto, así que las condiciones de prueba han sido las peores posibles. Y esto tan solo pasa cuando la usamos conectada a la corriente, supongo que de ahí la limitación de potencia al usarla desconectada, que es cuando la vamos a utilizar como tablet. A ver, así dicho, puede parecer que son muchos fallos, pero quiero dejar muy claro que digo estos fallos tan solo para que quien se la vaya a comprar sepa que están ahí. Pero mi experiencia de dibujo con ella ha sido de las mejores que he tenido en tablets a pesar de esos pequeños fallos, y he trabajado muy pero que muy cómodo en ella sin que me sean ninguna molestia. Es más, la textura de la pantalla y la sensación al tocarla y al dibujar en ella es muy pero que muy buena, pero esos fallos, aunque no me hayan molestado apenas, están ahí. Y sobre la pantalla he estado a puntito de decir un montón de cosas completamente equivocadas, pero no por mi culpa, sino por la culpa de los drivers de AMD, que no sé qué les ocurría, pero que era incapaz de desactivar la opción de AMD Very Bright, que básicamente lo que hace es una especie de control del color dependiendo del brillo que detecte en el ambiente. Y no es que cambie el brillo de la pantalla, es que cambiaba el contraste de la pantalla y todos los tonos estaban empastadísimos. Yo he comprobado esto saliendo a mi terraza donde había muchísima luz y tapando el sensor ambiente, y podéis ver en este vídeo cómo el contraste cambia completamente. Y he estado a punto de no recomendar la tablet únicamente por un fallo de software, y esto hacía que no pudiese editar en esta pantalla el color de los vídeos y también que el pasar una ilustración de esta pantalla a cualquier otra se viese completamente distinta. Por suerte tiene una solución muy sencilla y es desinstalar completamente los drivers de AMD y volver a instalarlos, y desactivar todas las opciones de control de brillo automático de Windows, que de verdad no sirve para absolutamente nada. Una vez solucionado esto, la pantalla es buenísima, tiene muy buen brillo máximo, he podido trabajar a plena luz en la terraza perfectamente y también buen brillo mínimo, por lo que cuando trabajas con poca luz no te deslumbra. Gracias a ese panel 1600p y a los 165 Hz la pantalla es súper nítida y fluida. Y los colores, madre mía los colores, tiene una de las pantallas con mejores colores que he visto en mi vida. Además el acabado mate quita un montón los reflejos, pero no todo es bueno, la pantalla tiene un contraste que podría ser mejor. Se puede trabajar en ella perfectamente, pero como viene de serie pueden parecer demasiado brillantes los colores porque el contraste no termina de estar fino, pero he hecho un perfil de color que mejora mucho este punto y que lo encontrarás en la descripción junto a los links de compra. Problema que le encuentro, realmente tampoco es para tanto, es que la malla del MPP 2.6 se puede ver fácilmente. Parece como una especie de ruido en la pantalla, pero realmente es eso, es la malla del digitalizador del lápiz. Y parece que es algo en general del MPP 2.6 porque las Surface Pro nuevas también lo tienen. Viendo que es cosa de la tecnología del digitalizador, no sé hasta qué punto estará en mano de Minis Forum mejorar esto para la siguiente versión, pero si está en su mano mínimamente, pues me gustaría que lo mejorasen. Y aunque la pantalla es bastante buena, creo que todavía tiene un poco de margen de mejora y en la siguiente versión pues me encantaría ver o una pantalla OLED o una IPS un poquito mejor. Y la única razón real que veo ahora mismo para irte a por una Surface Pro antes que por esta Minis Forum es la batería. Trabajando con un brillo medio y la pantalla en 165 Hz me ha dado todas las veces más o menos unas 5 horas de pantalla. En 60 Hz da unas 6 o 6 horas y media y se carga de 0 a 100 en más o menos una hora. Hice un directo entero con ella probándola y dibujando, que podéis ver en el canal, y después de 3 horas de usar Krita seguía teniendo un 42% de batería, así que creo que como prueba es de lo mejor que podía haber hecho. A ver, claro que me gustaría que diese 8 o 10 horas de trabajo, pero sinceramente el iPad Pro me dura 6 o 6 horas y media de trabajo como mucho y me parece que está bastante bien. Donde creo que ARM brilla de verdad en batería es en hacer tareas ligeras, como ver vídeos, navegar, escribir documentos y ese tipo de cosas, porque cuando la aprietas, en mi experiencia la batería se drena prácticamente igual de rápido. Así que sí, los nuevos Snapdragon para PC parecen más eficientes en general, pero aunque desde Microsoft y Qualcomm te quieran vender lo contrario, este Ryzen también es muy eficiente, y ya te toca valorar a ti si esa duración extra de batería vale tener menos potencia, problemas de compatibilidad y de optimización por usar ARM en Windows y pagar 1.300 euros más. Para mí, ni de coña. Y no digo que sean malos, la verdad es que me encantaría ver una versión de esta V3 con uno de esos chips, pero pagar 1.300 euros más por un peor rendimiento, me parece que no. Pero queda un gran punto, tan grande que, como he dicho al principio, lo voy a tratar en otro vídeo, y en este tan solo pienso pasar muy por encima. ¿Es esto una tablet o un portátil al que le puedes quitar el teclado? Y parece una tontería, pero tenéis que entender que esto es ante todo un portátil, y se usa como un portátil con teclado y ratón.
En gran parte porque no hay programas para tablets y en la gran mayoría de programas no se puede trabajar sin teclado y ratón cerca. El táctil en la gran mayoría de programas como Blender, ZBrush, Photoshop o Rebel Pro sirve o para nada o para hacer zoom y girar el lienzo, y ni siquiera eso funciona del todo bien. Por eso es más un portátil al que le puedes quitar el teclado que no una tablet, y la uso de forma completamente distinta a cómo uso un iPad o una tablet Android. Windows, aunque ahora es más amigable para usarse en tablet, sigue estando orientado a ratón y teclado al 100%, y aunque sí, tienes Maya, Photoshop, ZBrush, Rebel Pro, Blender, en general programas brutales y completísimos, no hay un Procreate, un Infinite Painter o un Nomad School, que por cierto tenéis el link a mis nuevos pinceles de acuarela para Infinite Painter en la descripción. Es que ni siquiera Clip Studio Paint se ha dignado a traer el modo sencillo de su programa a Windows. Es una tablet en la que puedes usar todos esos programas, pero los tienes que usar como los usarías en cualquier otro ordenador. Ahora bien, ¿esto significa que es mejor pillarte una tablet cualquiera y ya? En absoluto, yo lo veo de esta manera. Si quieres algo en lo que dibujar tirado en el sofá mientras vas en tren, en el bus, etc., vas a estar mejor con un iPad Air, una OnePlus Pad o una XPP Magic Pad. Pero por ejemplo, aunque el iPad tenga también DaVinci Resolve, ni de coña editaría un proyecto entero en el iPad como sí que lo he hecho en esta tablet. Así que si lo que buscas, como en mi caso, es un ordenador portátil donde poder trabajar en absolutamente cualquier proyecto y que también sea una tableta gráfica, esto le da 1000 vueltas al iPad Pro más caro. Y si yo me quedase sin tablet, tableta gráfica, sobremesa y solamente pudiese tener un único equipo para trabajar, sin ninguna duda, sería esta Minisforum V3. Y os voy a ser completamente sincero, de verdad quiero que esta tablet lo pete y que no solamente Minisforum saque más versiones, sino que pase como con la Steam Deck y el resto de fabricantes se den cuenta de que las tablets Windows tienen muchísimo potencial sin explotar. Y es que pese a sus fallos, que como habéis visto los tiene, yo estoy encantadísimo con ella y me parece una opción brutal en calidad-precio para todo tipo de creativos. Y en muchos sentidos me parece la mejor opción calidad-precio que existe ahora mismo. Y es que por 990 € te llevas la versión de 16 GB y por 1120 la de 32, ambas con 1 TB de almacenamiento y con el teclado, y el lápiz tan solo cuesta 15 € más. Para que os hagáis una idea, el iPad Air de 13 pulgadas con 8 GB de RAM, 1 TB más teclado y lápiz son 2130 €. El Pro de 16 y texturizado 2800, la Surface Pro de 16 y 1 TB 2300, y con las opciones de Huion y de Wacom pasa más de lo mismo. Así que aunque esta tableta cueste 1000 €, es muy barata para todo lo que ofrece si la comparamos con sus competidores. Y si lo que buscas es un todo en uno, tableta gráfica, ordenador y tablet, esta es sin lugar a dudas la mejor opción calidad-precio que hay. Os dejo links de compra en la descripción y, por cierto, un punto muy a favor que tengo que decir de Minisforum es que aunque la tablet tardó en llegar a Europa bastante, estuve esperándola casi 3 meses habiéndola comprado la primera hora de la precompra, cosas de comprar en preventa, tengo que decir que el servicio de atención al cliente me respondió súper rápido en todo momento, y cuando yo la compré me costó 1300 €, pero al haber pasado tanto tiempo le pusieron una rebaja de 200 €, que es el precio actual. Esto fue antes de que nos la hubiesen enviado a muchas personas, pero fue escribirles y al día siguiente me habían devuelto esos 200 € a mí y a todos los que los pidieron. Y leñe, creo que es algo que habla muy pero que muy bien de la marca y quería contároslo en la review también. Y para la siguiente versión les pediría mejorar la calidad del lápiz, pero sobre todo poner un mejor panel, que creo que es lo que le falta para ser perfecta. Y por último, hacer útil de verdad el puerto V-Link, que creo que puede ser muy pero que muy útil, pero si no lo consiguen, pues quitarlo y poner un puerto normal. Y esta tableta me parece que es la mejor opción para cualquier persona que esté buscando algo muy potente, con mucha movilidad, pero que no quiera tener las limitaciones de una tablet. Espero no haberme dejado nada en el tintero, porque de verdad había muchas cosas de las que quería hablar con esta tableta, pero como mensaje final creo que lo han hecho brutal para ser su primera tablet. Y sinceramente, a pesar de todos los fallos, me ha parecido una de las mejores tabletas que he probado este año y estoy deseando ver más de lo que hace esta marca. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejar un like, suscribirte y todas esas cosas. Y también puedes hacerte miembro del canal como ya ha hecho toda esta buena gente de aquí. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.